Continuamos con sustentación de cuerpos y los cálculos de reacciones. En esta etapa nos vamos a ocupar cuando tenemos dos chapas y vinculadas por una articulación. Imagina en esto como dos elementos planos con una perforación y que ponemos en ellos un eje, un remache, un tornillo con una tuerca, algún elemento que vincula las dos, permitiendo la libre rotación alrededor de ese punto, de ese eje, ¿correcto? ¿Cuál es el punto que lo vincula? El que señalamos en la figura. Entonces, tenemos chapa S1, S2, y tenemos un punto de vinculación que estamos llamando punto C. Esa vinculación llamamos articulación. A partir de esto, definido el planteo, vamos a pensar un poco en este tema. Lo que hace la articulación es restringir movimientos relativos entre la chapa, entre las dos chapas. O sea, en este caso, ahí no hay nada que las vincule a tierra, entonces solamente tienen esta restricción relativa. Si yo tomo una de las chapas, que sé que tiene 3 grados de libertad, ya lo hemos definido en tramos anteriores del tema, y nos encontramos con que utilizamos, por ejemplo, un vínculo doble que restringe 2 grados de libertad, y por último utilizamos un vínculo simple o llamado de segunda especie y de primera especie respectivamente. Con eso lo que estamos haciendo es garantizar que la chapa S1 está en equilibrio correcto, o sea, no tiene ninguna pauta para que dé una vinculación aparente. La chapa S1 tiene 3 grados de libertad y hemos incorporado 3 restricciones de vínculo, 1 por 2 y 1 por 1. Entonces, hemos sustentado y equilibrado esta chapa. S1 está fija. Del punto C lo que dijimos es que restringía movimientos relativos. Ahora, si el punto C ha pasado a ser un punto fijo en el plano, quiere decir que la chapa S2 no está como al principio. Si bien no tiene una vinculación propia de sustentación de vínculo, pero al estar fija S1, lo único que puede hacer es como si esto fuera una hélice, por ejemplo. Entonces, eje S2 lo único que podría hacer es girar alrededor de C, girar loca alrededor de C. Entonces, vamos a pensar esto de alguna manera. Lo único que puede hacer esta estructura, entonces, es hacer este movimiento. Para evitar el giro de C, bastaría con agregar un vínculo simple que restrinja ese movimiento. Y así tendríamos una sustentación correcta y quedarían fijas las dos chapas. La S1 ya vimos por qué, y ahora vamos a avanzar con el tema de la S2. Entonces, en S2, vean ustedes, ¿qué les parece? Si yo agrego este vínculo D en la chapa S2, va a impedir este movimiento y en consecuencia lo que estoy logrando es que deje la hélice de girar loca alrededor de C, ya no lo puede hacer. Entonces, por construcción de la vinculación que la estamos haciendo juntos en este momento
para S1 primero y para S2 después, sabemos que esta estructura está estable. Estas dos chapas vinculadas por la articulación C están estables. ¿Correcto? Eso lo podemos asegurar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a avanzar en el análisis de los grados de libertad y vínculos que tiene cada una de ellas. Entonces, como son dos chapas y cada una tiene 3 grados de libertad, estamos en condiciones de asegurar que esa estructura tiene nada menos y nada más que 6 grados de libertad. O sea, son dos chapas por 3, 6. Restricciones por los vínculos. Estas restricciones por los vínculos vemos que en A tenemos un vínculo doble, ¿recuerdan? Entonces quitamos 2 grados de libertad de los 6. En B tenemos 1 porque era un vínculo simple. Quitamos otro, ya tenemos 3 restricciones. Y en el punto C tenemos 1 grado de libertad. Entonces, en total, tenemos 4 restricciones o vínculos que estamos reduciendo los grados de libertad. ¿Cómo es esto? Esto me genera una inquietud. Tenía 6 grados de libertad. Puse 6 vínculos externos y por construcción aseguré que esos ya no se podían mover. Entonces, veamos qué es lo que está pasando. Tenemos una diferencia de 2 a partir de este análisis. Esos 2, nosotros al asegurar que estamos en equilibrio, lo único que nos falta concluir es que ese vínculo interno, esa articulación que vinculaba las dos chapas, restringe los otros 2 grados de libertad cuando vincula esta cantidad de chapas. ¿Correcto? Entonces, cuando el vínculo está dado por 2 chapas y una articulación, ese vínculo interno ya sabemos ahora, por conclusión del análisis, que restringiría 2 grados de libertad. Aclarado esto, avanzamos. Y vemos que surgen una nueva estructura, una nueva tipología estructural a partir de las 2 chapas. Esta tipología estructural tiene una chapa articulada y otra chapa articulada. Entonces, esto es lo que se llama en la jerga nuestra una estructura triarticulada. Qué genios para poner nombres, ¿no? Se mataron. Pero bueno, lo importante es que este tipo de estructura es muy usada y realmente tiene un funcionamiento estructural para el análisis que plantea una interesante gama y posibilidad de soluciones y aplicación. Pero básicamente es el esquema. A partir de esto podrá tener distintos formatos. Si está cargado solamente por uno de los lados, en el otro no tendría cargas, o sea que si despreciamos el peso propio de esta parte como carga, y carga externa tiene solamente de una de las chapas, lo que va a pasar que esta carga externa necesariamente tendrá que pasar por esta articulación y por el punto B de apoyo. Entonces genera una facilidad de análisis para las trayectorias de carga. Mientras que la otra componente necesariamente va a tener que pasar por esta articulación para garantizar el equilibrio, ¿correcto?
Este análisis lo vimos cuando en videos anteriores de este mismo tema definíamos por dónde tiene que pasar la resultante, cuáles eran los datos y cuáles eran las incógnitas. Entonces, cualquier cosa repasen ese videíto para refrescar este tema que lo va a ayudar. Pero la franja de aplicaciones de los triarticulados es muy significativa y muy importante. Para construcciones de tipo industrial, como la que se ve en la figura, también plantea aplicaciones en puentes, correcto, o sea, tenemos articulaciones y articulaciones centrales. Entonces, esto de materialización de apoyos nos permite ir viendo, ir analizando cómo se comportan las diferentes estructuras, ¿correcto? Acá, al ampliar este sector, se puede apreciar que esta construcción descarga mediante los puntos de apoyo que tienen esta B que recibe y transfiere al interior esta estructura con sus tensores, ¿correcto? Entonces, es trayectoria de cargas y flujo hacia las bases que vemos en este caso. Cómo se van materializando los apoyos. Y más allá de los renders que nos puedan proporcionar, es interesante, nosotros en la práctica planteamos estructuras simples para que ustedes vayan incorporando los esquemas estáticos de cálculo. Entonces, acá van en ese sentido algunas ideas. ¿Cómo es que puede funcionar una estructura como esta? ¿Qué se imagina? Se imaginan algunas riendas acá compensando estabilidad, sujetando al terreno de fundación para absorber y compensar este sector importante en voladizo. Entonces, el pensar cómo funcionan estas cosas también nos va alejando de las cosas imposibles, digo yo, de esos proyectos que, ¿cómo funcionan? Bueno, empezando a pensar desde ahora cómo puedo sustentar, cómo puedo transmitir las cargas que tiene al suelo, estabilizar, pensar cómo serán los apoyos, las transferencias, todo este tipo de factores realmente me van a ayudar a incorporar, como pretendemos nosotros, el diseño estructural como parte de un proceso de aprendizaje. Ese es el objetivo que perseguimos. Que no proyecte ni otro piense la estructura. Nada mejor que el creador del proyecto para pensar en la estructura, sentirla como puede ser en el momento de la creación proyectual. Eso sería lo ideal. Y otros temas que hay que evaluar, que nosotros a veces en la concepción de la estructura hacemos un planteo de cuando esté terminada va a funcionar de determinada manera. Bueno, pero les recuerdo que ustedes podrán ser arquitectos de proyecto, dedicados al proyecto, pero también podrán ser arquitectos de obra. Entonces, la posibilidad de especializarse en uno y en otro nos obliga a pensar cómo son las cargas durante el proceso constructivo. Eso es un tema que no hay que perder de vista.
siguiendo dando ejemplos, en algunos se ve mejor, en algunos se ve peor, pero acá tenemos una articulación que genera un espacio arquitectónico inferior con destino a una parte social que no podemos disfrutar en este momento, pero ya vamos a volver a eso. Seguimos con ejemplos de aplicación para lo que pueden ser biarticulados. Una construcción antigua realizada en madera, pero con el mismo fundamento, o sea, una articulación central y una estructura simétrica que va a los apoyos mediante una articulación. Lo interesante de esta forma es que se da esta forma para no hacer recto y dar más capacidad al espacio útil que queda debajo de este galpón, de este depósito, de esta construcción. Entonces ahí se conjuga la intervención del arquitecto con el funcionamiento estructural una vez más. Esa es la idea. Y en términos de material de apoyo, de vínculos materiales, tenemos esto, resolución de nudos de apoyo. Acá converge una viga de parte del entramado del techo, una viga de vinculación transversal y todo a un apoyo de una columna. Entonces, la resolución para dar amplitud al apoyo de escalonar el cabezal de la columna, de hacer una especie de capitel, para así tomar mejor las cargas y transferir a la columna. Vean cómo una resolución material de una convergencia de muchas direcciones. Esa es la idea. Y el pensamiento de cómo funciona tal o cual estructura es siempre interesante el análisis, cómo está funcionando, cómo está vibrando la estructura, cómo está transfiriendo sus cargas. Entonces, le incorporamos la dosis de técnica necesaria a la dosis creativa. Abrimos la cabeza para diferentes concepciones arquitectónicas sin dejar de lado la parte constructiva, la parte técnica, la parte de sustentación. Desde tiempos inmemoriales de distintos materiales se realizan construcciones con funcionamientos interesantísimos para analizar desde todo punto de vista, arquitectónico y estructural. Entonces, presentamos distintos casos para que ustedes puedan pausar el video, discutir cómo apoya, dónde descarga, cómo transfiero esto al terreno, dónde establezco el equilibrio. Bueno, todas preguntas que traslado a ustedes. Distintas arquitecturas, distintas propuestas, distintos medios y ámbitos proyectuales, pero siempre con un mismo objetivo. Ver, analizar estructuras, cómo están sustentadas, su destino, su funcionalidad y su sustentación en este caso, que es lo específico para nosotros. Los triarticulados, inclusive en hormigón, también existen y también se materializan como en este caso, en este punto, ¿correcto? Un interesante
voladizo transformado en una pileta de natación, ¿correcto? Bueno, la visión de esto, la funcionalidad, la sustentación en el apoyo provisorio en este punto, la continuidad estructural hacia adentro, plantean una serie de esquemas posibles para desarrollar como propuesta de práctica. ¿Cómo es el vínculo? ¿Qué tipo de vínculo es? ¿Es simple, doble? ¿Qué restringe? ¿Cómo está sujeto a la columna? Todas esas cosas definen su funcionalidad como vínculo estructural. ¿Cómo se sustenta este proyecto? No apoya este proyecto, podríamos decir que es como la soga de la ropa, cuelga. De esa manera, entonces, todo este cuerpo, las cargas conceptualmente están saliendo de esta zona y recorren el camino inverso, una marcha de más largas, perdón, pero claramente con un logro arquitectónico donde el proyecto se impone en términos visuales, pero permite la transparencia, permite no irrumpir totalmente en el paisaje, logra una integración. Bueno, esto en definitiva será un pórtico de sustentación para colgar, por así decirlo, toda esta estructura. Acá está interesante porque esto funcionará cuando esté construido seguramente como un arco con tablero, pero en el medio, como el montaje genera cargas que no se pueden dejar de lado y se tienen que tener en cuenta esas cargas. Durante el montaje se somete a la estructura a solicitaciones muy diferentes y comportamientos muy diferentes comparados con los que tendrá cuando esté terminada. Entonces, esas cosas llamo la atención sobre ustedes a los efectos de tener en cuenta. Bueno, acá se ven una vez más desde diferentes puntos un vínculo doble que impide los desplazamientos en según X y según Y, pero permite una cierta rotación del arco, entonces es una sucesión de vínculos dobles. A su vez, estos arcos, a medida que se termina el tablero superior, transfieren mediante estas líneas la totalidad de las cargas a los arcos. Este análisis, ir masticando las estructuras, los proyectos desde ambos puntos de vista, son muy interesantes para la formación de ustedes. Esto por ahí he usado con materiales ya superados como la madera por su alto nivel de mantenimiento que requiere una intemperie, pero no por eso menos válido como ejemplo estructural y ciertamente la construcción de un triarticulado, dos apoyos en los bordes y uno central para este arco planteado en madera. Lo que decíamos de los tableros, de los puentes, del proceso constructivo, esa etapa intermedia antes de estar habilitado, de cómo va a funcionar en el mientras tanto. Eso hay que tener muchísimo cuidado.
Bueno, hacemos nuevamente una pausa y nos vemos en un rato para reanudar el tema. Muchas gracias.